Operación íntima. Leemos en Hebreos capítulo 6, en el verso 12, de la siguiente manera: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué necesitamos para heredar las promesas? Otra vez, ¿qué necesitamos para heredar las promesas? Fe y paciencia. Y luego dice el versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí están las promesas que Dios le juró a Abraham. Versículo 15 dice: y habiendo esperado, Abraham está hablando de él, habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? Alcanzó la promesa. Otra vez, diga conmigo: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuántos queremos que las promesas que Dios nos ha dado las alcancemos? ¿Tan poquitos? Dice la palabra que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y yo quiero que las promesas de Dios las quiero alcanzar. Las quiero que se hagan realidad en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, en mis hijos. Amén. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, amados hermanos, nos damos cuenta que Abraham alcanzó la promesa, como lo acabamos de leer, pero dice claramente, ¿verdad? Y lo hemos enseñado, que él tuvo que ser perfeccionado. Él tuvo que ser perfeccionado, porque todavía no tenía a su hijo Isaac, por medio del cual se iban a cumplir estas promesas, cuando Dios le hizo el llamado de ser perfecto. ¿Se recuerda de eso? Dios apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que sé perfecto. Entonces, para que Abraham pudiese alcanzar esas promesas, él tuvo primero que ser perfeccionado. Y dijimos que él tuvo que ser perfeccionado porque Abraham era un hombre como muchos de nosotros, imperfecto, ¿cierto? ¿Cuántos hombres y mujeres estamos aquí que todavía somos imperfectos? ¿Cuántos podemos decir como el apóstol Pablo, que él dijo: no es que ya lo haya alcanzado, ¿verdad? Sino que dice: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, ¿verdad? Somos imperfectos, y de la misma manera Abraham era un hombre imperfecto, que él hacía cosas muy buenas, pero dijimos que también cometía graves errores y en ocasiones eran hasta horrores. Lo he dicho muchas ocasiones. Entonces, él tuvo que alcanzar esas promesas, pero tuvo que ser perfeccionado. Y Abraham tuvo entonces, escucha este punto, tuvo que crecer en la fe y tuvo que desarrollar la paciencia. ¿Sí? Apunte eso, por favor. Abraham tuvo que crecer en la fe y tuvo que desarrollar la paciencia, porque el escritor de Hebreos me está diciendo que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Por eso me está diciendo que seamos imitadores de estos héroes de la fe, que a través de la fe, a través de desarrollar la paciencia, ellos heredaron o alcanzaron las promesas que Dios les había hablado. Por lo tanto, es necesaria la fe y es necesaria la paciencia si queremos alcanzar las promesas de Dios. ¿Está conmigo? Lo voy a repetir. Es necesaria la fe
y es necesaria la paciencia para poder alcanzar o heredar las promesas de Dios. Pero escuche bien lo que le voy a comentar en esta hora para que usted aprenda esto. Si usted puede creer, pero no quiere esperar, entonces ni se moleste en pedir. ¿Está conmigo? Si usted puede creer que Dios es poderoso para cumplir sus promesas, pero usted cree eso, pero no está dispuesto a esperar, entonces ni se moleste en pedir, porque para que usted pueda recibir lo que usted está creyendo, que Dios es posible, es poderoso en otorgarle, se requiere fe, se requiere que crea, pero se requiere paciencia. ¿Sí me estoy explicando? Por eso que si no quieres tú esperar, no te molestes en pedir, porque entonces no lo vas a recibir. ¿Sí me expliqué? La fe y la paciencia son parte del perfeccionamiento, son parte precisamente de ese camino de perfección en el cual Dios quiere que usted y yo caminemos para alcanzar, para heredar las promesas. Escuche esto, por favor. El camino a la perfección es un proceso que nos lleva a heredar las promesas, y es un proceso lleno de muchos procedimientos donde debemos ejercitar la fe y la paciencia. Apunte eso, es importante, ¿sí? Se lo digo una vez más. El camino a la perfección, el camino a la perfección es un proceso que nos lleva a heredar las promesas, pero es un proceso, escúcheme bien, lleno de procedimientos donde usted y yo tenemos que aprender a ejercitar la fe y también la paciencia. ¿Sí? Le expliqué hace unas semanas la diferencia entre un proceso y procedimientos, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos en esto y es importante que se nos quede en la mente lo que es un proceso y lo que es un procedimiento. Hemos dicho nosotros que un proceso es una secuencia de etapas o de acciones que se realizan para conseguir un propósito o llegar a un fin. A ver si me estoy explicando. Mientras que un procedimiento es la forma específica en la que yo voy a lograr algo o llevarlo a cabo. Dice, pastor, híjole, creo que quedé igual que al principio. Déjeme explicárselo, por favor, con más detalle, porque necesitamos nosotros entender esto para que podamos heredar las promesas. ¿Sí? Escuche bien. Escuche bien. Un proceso está lleno de procedimientos. ¿Sí? Proceso A Z, el proceso. Entre A y Z hay muchos procedimientos que nosotros en la Biblia los identificamos por pruebas, por tribulaciones, ¿verdad? Por tentaciones. Todos esos procedimientos están dentro del proceso de A y Z, que se llama perfeccionamiento, que también se conoce como santificación, lo cual nos lleva a la vida eterna. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Veámoslo en Abraham para que usted lo entienda más claramente. En Abraham se le llamó el proceso a la perfección. Ese era el proceso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál era el fin? ¿Qué era lo que Dios quería lograr en Abraham? Perfección. Que fuera perfecto. Pero escúcheme bien, para lograr ese proceso, para lograr que Abraham caminara en ese proceso de la perfección,
Dios lo pasó a través de muchos procedimientos, a través de muchas pruebas, a través, ¿por qué no decirlo? Inclusive Dios permitió tentaciones, porque de Dios no viene la tentación, pero a veces Él permite que nosotros de alguna forma seamos probados o tentados en esa forma. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces mire por favor cómo se desarrolló en Abraham el proceso de la perfección. Dios primero lo llama a través de un procedimiento y le dice: quiero que salgas de tu tierra. Procedimiento, prueba. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y después le da otro procedimiento. No solamente quiero que salgas de tu tierra, ahí te va otro procedimiento. Quiero que te alejes de tu parentela. ¿Está entendiendo otro procedimiento? Otra prueba dentro de un proceso. ¿Me estoy explicando o no? Dígame con razón. ¿Sí? Entonces, ahí está otra prueba. Después estamos estudiando una nueva prueba. Cuando Dios se le aparece y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Está bien que ya dejaste tu tierra, está bien que ya dejaste tu parentela, pero aún sigues imperfecto. Sigues mintiendo, sigues teniendo por ahí algunas fallas, te sigue ganando la carne. ¿Por qué? Porque te llevaste te acostaste con la sierva. Abraham, necesitas más procedimientos, necesitas pasar por más pruebas para que siga cumpliéndose todo este proceso que yo quiero que tú cumplas. Por lo tanto, ahora quiero que me muestres la circuncisión. Y Dios lo pasa por otro proceso llamado circuncisión. ¿Está conmigo? Más adelante hemos hablado de la circuncisión y vamos a hablar ahorita esta noche de la circuncisión, pero le quiero mostrar otro proceso para que vea cómo un proceso está lleno de procedimientos. ¿Ok? Sal de tu tierra, deja tu parentela, te vas a circuncidar tú y toda tu casa. Y ahora ve hasta dónde Dios lo lleva, y allá vamos a hablar más adelante. Quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio. ¿Cierto? Que me lo entregues en holocausto. Y aquí estamos hablando de otro procedimiento. Estamos hablando de otra prueba dentro de todo este viaje, de todo este proceso que se llama perfeccionamiento o santificación. Amén. Abraham tuvo que pasar por todo este perfeccionamiento y a través, escúcheme bien, de todos estos procedimientos, su fe tuvo que crecer y su paciencia se tuvo que ejercitar o se tuvo que desarrollar. ¿Me estoy explicando? Iglesia, por favor, todos y cada uno de nosotros estamos en el camino del perfeccionamiento, en el camino de la santidad, y mientras llegamos al final de este camino, mientras llegamos al final de este proceso, vamos a pasar por diferentes pruebas, vamos a pasar por diferentes procedimientos y necesitamos nosotros cada prueba, cada procedimiento, aprobarlo. Porque si yo no apruebo una prueba, si yo no apruebo un procedimiento, ¿qué tengo que hacer? Repetirlo de nuevo. Repetirlo de nuevo. Y quiero decirte que hay procedimientos y que hay pruebas que son dolorosas. ¿Ah? ¿Sí? Hay pruebas, hay procedimientos que son dolorosos, y hay pruebas y hay procedimientos que no solamente son dolorosos o tristes, sino que son vergonzosos. Y si yo no aprendo a la primera, si yo no apruebo ese procedimiento a la primera, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario hasta que yo pueda aprobar lo que Dios está esperando de mí. ¿Me estoy explicando? Así que si yo no avanzo, no es culpa de Dios. ¿De quién es culpa? No es culpa del profesor.
si el alumno no avanza, aunque en ocasiones en esta tierra sí funciona así. El alumno es malo porque también el maestro es malo. Pero yo quiero decirte que tenemos el gran maestro. Amén. Entonces, si no avanzamos, no es por problemas del maestro, es por problemas del alumno. ¿Cierto? Abraham fue un hombre entonces que por la fe y la paciencia pudo alcanzar las promesas. Entonces escuche por favor este punto. El camino o proceso a la perfección está lleno de muchas operaciones íntimas. ¿Sí? Apunte eso, es importante. Le repito una vez más, el camino o el proceso a la perfección está lleno de muchas operaciones íntimas. Ahora a esos procedimientos que yo llamé pruebas, que llamé tribulaciones, esta noche le vamos a llamar operaciones íntimas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le habla a Abraham y le dice que se circuncide, precisamente estamos hablando que la circuncisión es una operación íntima. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, iglesia, por favor abre tu corazón porque Dios nos está hablando. Si yo ya comencé este viaje de salvación y de perfeccionamiento, el día que le entregué mi vida a Cristo Jesús, el Señor me va a ir perfeccionando como la luz de la aurora que dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Pero en cada etapa de la vida, Dios va a poner su mano y en muchas ocasiones va a operar íntimamente en nosotros, porque precisamente en la intimidad es donde más necesitamos que Dios ponga su mano. 3 dijeron amén, pero yo digo amén por todos los demás. ¿Cierto? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que ¿qué? De que vivas. Entonces, ¿cuál es el propósito o el plan de Dios? Que vivamos. Pero para que eso pueda ocurrir en mi vida, Él necesita circuncidar nuestro corazón. Ya no se trata de una circuncisión en la carne. Ahora se trata de una circuncisión espiritual. Él quiere cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Él quiere cambiar nuestro corazón duro, entenebrecido por el pecado, y darnos un corazón sensible a su voz y a su palabra. Aleluya. Pero para que eso suceda, Él necesita circuncidar nuestro corazón, así como le dijo a Abraham que circuncidara precisamente la carne de su prepucio. Dios tiene que meter su mano en lo íntimo de nosotros. Y te digo algo, a veces nos va a doler. ¿Está conmigo? El que Dios meta su mano en nuestro corazón, en lo íntimo de nuestra mente, en lo íntimo de nuestra vida, a veces no solamente nos va a doler, nos va a incomodar. ¿Sí? Nos va a dar vergüenza. ¿Por qué no decirlo? Pero todo eso va a ser necesario. Va a ser necesario. Y yo sé, amados hermanos, que cada uno de nosotros sabemos que Dios necesita poner su mano en nuestras vidas, ¿verdad? Yo he escuchado a personas orar y decir: Señor, opera, opera, opera. Y cuando oigo a las personas orar de esta manera, decir: Señor, opera, es que le estamos diciendo al Señor: mete tu mano en mi vida y opera realmente, porque hay una operación íntima la que necesitamos nosotros.
Ahora, si tú le estás hablando al Señor de esta manera y le dices, Señor, opera, o le dices, aquí estoy, me rindo ante ti, pon tu mano y que se haga tu voluntad, como hemos cantado, en la tierra como en el cielo, date cuenta que la voluntad de Dios, cuando se haga, puede que te duela. ¿Está conmigo? Entonces, si yo le estoy pidiendo a Dios, pon tu mano, opera en mi vida, Señor, obra en mi vida, porque la mayoría de nosotros hemos orado así. Obra en mi matrimonio, ¿sí o no? ¿Cuántos han orado así? Obra en mis hijos. ¿Cuántos han orado así? Obra, Padre, en mi familia, obra en mi salud, obra en mis finanzas, pon tu mano. Y lo hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad. Bueno, si le estás pidiendo al Señor que se haga tu voluntad, ojo, porque eso es peligroso, ¿cierto? Y ya hemos hablado de eso, es una oración peligrosa, porque la voluntad de Dios puede que no te guste. Amén. ¿Verdad? Puede que la voluntad de Dios me incomode. Puede que la voluntad de Dios me confronte con mi realidad, me confronte con mi orgullo, me confronte con mi equivocación, me confronte con mi pecado y entonces yo me sienta avergonzado. Pero si oraste que Dios operara, si oraste que Dios obrara, si oraste que Dios pusiera su mano y se hiciera su voluntad, ahora acéptalo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Yo, amados hermanos, cuando he orado de esa manera, he aprendido que si oro de esa manera es porque realmente voy a querer que se haga la voluntad del Señor. Si tú le dices al Señor, circuncida mi corazón, vas a permitir que Él meta su mano íntimamente y opere. Porque esa es una operación íntima, adentro, donde nadie ve. ¿Sí me estoy explicando? ¿Usted puede ver mi corazón? Yo puedo ver el de usted, pero hay alguien que conoce los corazones. Y no solamente los conoce, dice que los pesa. Dios pesa, conoce los corazones. Por eso dice que Él está sumamente interesado en circuncidar nuestro corazón. Ahora escuche, el salmista, que sabía que se necesitaba una operación íntima, una circuncisión del corazón, él habló claramente de estas operaciones íntimas, de estos procedimientos que necesitamos para lograr la perfección que Dios nos está pidiendo. Por eso en el Salmo 26, el versículo 2, mire lo que hablaba el salmista en forma de ruego al Señor. A ver cuántos podríamos orar de esta manera. Salmo 26, verso 2, dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina, oiga esto, mis íntimos pensamientos, ni siquiera los que están aquí a flor de mente, íntimos pensamientos, examina mi corazón. Wow, mira el versículo, el Salmo 139, lo vuelve a repetir otra vez el salmista, pero agrega algo más aparte. Dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En otras palabras, Señor, haz una operación íntima en mi corazón. Haz una operación íntima en mis pensamientos más íntimos. Y mira si dentro de mi corazón, mira si dentro de mi mente hay un camino de perversidad. Mira si dentro de mi mente o dentro de mi corazón hay orgullo. Si dentro de mi mente o dentro de mi corazón, Señor, hay algo que no te agrada. Mira, Señor, lo que hay y entonces guíame. Guíame en el camino eterno. En otras palabras, Señor, lo que me esté estorbando, arráncalo de mí. Circuncídame. Circuncida mi corazón, Señor,
para que este camino que yo necesito caminar sea un camino más ligero y se pueda cumplir esa palabra que dice: mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. ¿Sabes por qué a muchos cristianos se les hace difícil el cristianismo? Porque no dejan que Dios circuncide sus corazones. Llevan su corazón cargado de tantas circunstancias que Dios les quiere quitar, tanto peso que llevan en su corazón del pasado, de orgullo, de amargura, de resentimiento, y Dios les quiere circuncidar el corazón. Pero no, esos cristianos ahí van con el corazón cargado, van con el corazón pesado, queriendo ser perfeccionados, y cuando se encuentran en una prueba, pues la enfrentan todos cansados, todos abatidos, todos entristecidos, todos amargados. ¿Por qué? Porque no dejan que Dios opere su corazón íntimamente. Por eso el cristianismo se les hace difícil. Jesús no mintió. Jesús dice que su yugo es fácil, que ligera es su carga. Entonces, ¿dónde están aquellos cristianos que dicen: ay, el cristianismo, pero es tan difícil? ¿Ah? Hello. ¿Cuántos se han expresado así? Ay, el pastor, es que de verdad es difícil. No sabe cómo es tan difícil ser cristiano. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Dios o usted? ¿Jesús o usted? ¿Por qué se nos hace difícil la carga? Porque está cargado el corazón. Porque no está circuncidado. Porque no estoy permitiendo que Dios circuncide mis pensamientos más íntimos, mi corazón. Debemos de dejar que el Señor meta su mano poderosa en nuestra vida. Aunque nos duela, aunque nos incomode, aunque nos dé vergüenza, aunque nos confronte con nuestro pecado, pero siempre va a ser necesario y será lo mejor. ¿Cuántos dicen amén y reciben esta palabra en el nombre de Jesús? Aplauda al Señor entonces. Acuérdese que hemos dicho que la excelencia, la perfección duele, pero con ayuda podemos alcanzarla, ¿cierto? ¿Sí? Con ayuda podemos alcanzarla, y la verdad que tenemos la mejor ayuda para alcanzar la perfección. La ayuda de nuestro Señor, de nuestro cirujano por especialidad, que es nuestro Señor. No hay nada que Él no pueda remover de nuestro corazón. Ay, es que esto no lo puedo dejar. ¿Cómo que no? Ponte en las manos del mejor cirujano y te va a ayudar. Lo va a sacar de tu mente, lo va a sacar de tu corazón. La más grande amargura, el más grande falta de perdón, el más grande resentimiento, el cirujano lo puede sacar de tu corazón. El gran maestro, aleluya, el doctor de doctores, tiene poder para remover cualquier cosa que haya en tu corazón que no te permita hacer su voluntad. Yo estaba leyendo un poco sobre la circuncisión, amados hermanos, y quiero compartirle unas cosas que yo sé que ya sabemos, pero es importante recordarlas. Fíjese que cuando Dios habló con Abraham sobre la circuncisión, no solamente era algo espiritual que iba a identificar al pueblo de Israel y a todos aquellos que el día de hoy estamos circuncidados en nuestro corazón y que formamos el pueblo de Dios, sino que la circuncisión, el día de hoy, aún la ciencia, aún la medicina, aún los doctores, ¿verdad?, saben que tiene beneficios para todo aquel que puede practicar esta cirugía íntima. Porque hasta el día de hoy la circuncisión se practica, ¿verdad? Y leí unas estadísticas que, por ejemplo, el mundo musulmán, ellos por religión, digámoslo así, es ordenado a todos ellos esto, ¿sí? A los que vivimos aquí en Estados Unidos o a los que nacen en Estados Unidos, se dice que más del 85% de la población en Estados Unidos es circuncidada, porque cada varón que nace en Estados Unidos se practica o se le ofrece inmediatamente precisamente esta operación íntima, ¿sí? Entonces, los médicos han dicho, y yo estoy seguro que así es porque lo hemos visto, que los beneficios de la circuncisión son varios, que hasta el día de hoy los podemos nosotros tener. Por ejemplo,
hay ventajas, escúcheme bien, sexuales aun cuando en la pareja el hombre está circuncidado. Somos todos adultos aquí, ¿verdad? ¿Nadie se espanta cuando digo la palabra sexo? ¿Seguros? Porque hay iglesias que no pueden mencionar esa palabra. Les da vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de crear. Y quiero decirte que no nos debe dar vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de crear, porque el que creó el sexo no fue Adán, no fue Eva, fue el Señor. Diga amén. ¿Sí? Entonces, mire, cuando alguien está circuncidado, hay ventajas sexuales. Y yo estaba leyendo que una de las ventajas es no necesariamente que aumente o disminuya el placer sexual, sino que la circuncisión hace que la sensibilidad en el hombre sea diferente. Oiga, por favor, porque me voy a meter en algo íntimo esta noche, porque estamos hablando de operación íntima, ¿sí? O sea, si un hombre está circuncidado y otro no está circuncidado, no significa que el que está circuncidado va a tener una mayor o un mayor placer sexual que el que no está circuncidado. Los dos van a disfrutar el acto sexual, los dos van a disfrutar precisamente el placer sexual, pero la diferencia va a estar en la sensibilidad. De tal manera que la persona o el hombre que está circuncidado puede prolongar más el placer sexual que aquel hombre que no está circuncidado. ¿Me expliqué? ¿O se lo explico con manzanitas? ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, estar circuncidado inclusive, escuche bien, yo estaba leyendo que puede ayudar a lo que en ocasiones sucede, ¿verdad? Con algunos hombres. Sucede en algunos hombres una fractura en su pene en las relaciones sexuales, ¿sí? Escuche bien, y estoy hablando aquí con gente madura y no me da pena decirlo esto porque esto sucede. Hay hombres que han tenido una fractura, un rompimiento en su miembro precisamente porque se dice que los que no están circuncidados son más propensos a sufrir este tipo de fracturas o lesiones en su miembro viril. Por todo ¿cómo dijéramos esto? Toda la fricción que ejerce el prepucio sobre el glande o la cabeza del miembro. A ver si me estoy explicando. Hubiera puesto a la doctora a decir todo esto. ¿Para qué me pones a trabajar, doctora? ¿Verdad? Pero bueno, entonces hay riesgos y más cuando hay personas, obviamente, que las relaciones sexuales pues son muy bruscos y no sé qué tanto hacen, parece que están jugando en el circo, no sé, ¿verdad? Pero hay gente que se lesiona, pero los expertos dicen que son más propensos los que no están circuncidados. Ahora, hay algo más. Aparte de las ventajas sexuales de la circuncisión, hay ventajas higiénicas, de higiene, de salud, ¿sí? Porque la persona que está circuncidado, cuando digo persona, usted sabe que me estoy refiriendo al hombre. El hombre que está circuncidado, ¿sí?, permite una mejor limpieza de su miembro, ¿sí? De tal manera que esto disminuye el riesgo de infecciones o posibles enfermedades de transmisión sexual. O sea que hasta por el lado higiénico conviene la circuncisión. ¿Me estoy explicando? Ahora, no voy a preguntar cuántos están circuncidados. Mejor voy a preguntar a quién vamos a circuncidar. A los bebés. Pero amados hermanos, ¿por qué le quise comentar esto? Porque mire, si la circuncisión física sirve para eso, escuche bien con atención, porque usted iba a decir, pastor, ¿y para qué nos comentó todo eso? ¿Qué tiene que ver eso con Abraham y con la vida espiritual? Mucho. ¿Vale?
Porque si la circuncisión física sirve para la intimidad y sirve para la higiene del cuerpo humano, de la misma manera la circuncisión del corazón sirve para la intimidad y sirve para la buena salud espiritual. Me estoy explicando. De tal manera que cuando yo estoy casado, o a lo mejor dicho las mujeres, porque pueden malinterpretar esto, cuando una mujer está casada con un hombre circuncidado en su corazón, las relaciones íntimas tienen que ser placenteras, tienen que ser agradables a Dios, para que se cumpla lo que dice la palabra. Alégrate con la mujer de tu juventud, ¿sí? Tome placer tu corazón, sus caricias te satisfagan. Completa el verso. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y cuando hay circuncisión en el corazón, en la pareja de la mujer y del hombre, difícilmente la mujer o el hombre se van a estar negando el uno con el otro. Ni un amén. Oremos. Ya sabemos dónde está la necesidad, Señor. Mete tu cuchillo y circuncida a todos estos incircuncisos y duros de corazón y de oídos. Aleluya. Santo chisa. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque la circuncisión arranca de nosotros, amado hermano, precisamente toda clase de malicia, toda clase de pecado, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor aún en lo más íntimo de nuestra vida. ¿Sabes que por eso a veces en las iglesias hay problemas en los matrimonios, en las familias? Porque la gente no deja que Dios circuncide su corazón. Y como no dejas que Dios circuncide tu corazón, por eso aún tu vida íntima también está arruinada. Estamos. Necesitamos entonces eso. Pasión, aleluya. Vamos, pasión. Aleluya. Acuérdese que cuando decimos pasión, usted se da un beso. Eso. Pasión allá. Los recién casados, ¿qué pasó? I think we need to talk at the end of the service, right? Okay. Amén. Está conmigo. Amado hermano, cuando Dios le pidió, escuche bien porque esto se pone todavía mejor de lo que se está poniendo. Cuando Dios le pidió a Abraham que se circuncidara, todo esto estaba en el paquete. No solamente la cuestión espiritual, sino aún hasta lo que le estoy diciendo. ¿Me estoy explicando? Porque acuérdense que cuando le dijeron a Sara, ay, es que vas a tener un hijo, ella dijo, ay, ¿a poco a mujer con mi edad voy a tener deleite? ¿Te acuerdas? ¿Estoy inventando o no? Ok. Fíjate lo que estaba pensando la viejita, ¿eh? ¿O no? Pasión. Esto estaba pensando no en tener un hijo, estaba pensando en tener deleite. Aleluya. Señor, hijas de Sara, levanta aquí. Hijos de Abraham, que aún a los 100 años funcionen. Que no se queden dormidos. Mire, de verdad, tenemos unas personas que conocemos que me decían una vez, pastor, hable con mi esposo, dice, se queda dormido. Y yo, ¿a poco? Sí, dice, lo tengo que andar despertando, se me queda dormido, no sé si necesita vitaminas, ¿qué le pasa? Ay, digo, santo Dios, tú sí necesitas ayuno y oración, mi hermano. Imagínese, a mí se me duermen, pero yo no me quedo dormido. No. Amén, ¿sí o no? Amén, porque soy hijo de Abraham.
Escuche bien, por favor. Dios, amado hermano, quiere en su misericordia que aún cuando nos toque pasar por esos procedimientos de que Él trabaje en lo íntimo de nuestras vidas y de nuestro hogar, pasemos la prueba. ¿Está conmigo? Porque algunos por no pasar la prueba la repiten, y cuando la repiten y la repiten, luego se cansan. De repente el enemigo les pasa por ahí otra opción y es cuando fracasan. Estoy explicando. ¿Y por qué fracasar? Si Dios te ha dado tu esposa, si Dios te ha dado tu esposo para que le seas fiel hasta la muerte, ¿no? Pero fracasamos porque no dejamos que el Señor ponga su mano y opere íntimamente. Ahora mire, en la Biblia encontramos nosotros la importancia de la circuncisión con un hecho que nos debe de dar temor. Se lo voy a compartir. Porque la importancia de la circuncisión era la señal del pacto, ¿sí? No era simplemente hacer una cirugía física en Abraham y en su descendencia. Cuando Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión, era una señal no para identificar a un pueblo, a una nacionalidad. No, era para recordarles que había un pacto entre Dios y ellos. Era una señal de un pueblo separado, de un pueblo santificado. Por eso era bien importante que todo mundo se circuncidara. Con el paso del tiempo, escúcheme bien, el pueblo de Israel perdió totalmente el significado de la circuncisión y simplemente lo hacían como un rito físico. Y Dios no quería esto. Y para que no cayeran en ese error, dejó en la escritura un hecho que lo tenemos que recordar. Porque Dios les quería enseñar que no era un simple rito carnal o un simple rito físico, no era una simple cortadura, nada de eso, no. Era algo que Dios quería llevarlos más allá. Por eso encontramos nosotros en la escritura la historia de Moisés y la circuncisión. Otro hombre de la fe, otro hombre que pasó por procesos por procedimientos, en medio de su proceso. Otro hombre que tuvo que aprender a heredar las promesas por fe y por paciencia. Mira lo que hace Dios con Moisés. Dios lo llama para que liberte a Egipto, y en Éxodo capítulo 4, versículo 22, le dice lo siguiente: dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, oiga lo que dice Dios: yo voy a matar a tu hijo. Le está diciendo a Faraón: voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Por qué está diciendo esto Dios a Moisés? Porque Faraón, acuérdese que endureció su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel para que sirviera a Dios en el desierto. Y entonces Dios dice: yo voy a matar a tu primogénito, voy a matar a tu hijo. Esto lo dice en el verso 23. Pero note por favor el contraste de un versículo a otro. Está hablando de matar al hijo del faraón, y en el siguiente versículo, dígame qué pasa. Usted tiene su Biblia ahí. En el siguiente versículo, ¿sabe qué pasa? Dios quiere matar ahora a Moisés. Ah, caray, ¿cómo está esto? Sí, vamos a leerlo, por favor. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada, o sea, en un momento de descanso, Jehová le salió al encuentro. Está hablando de Moisés, y dice que quiso matarlo. ¡Ah! Caray, cuando yo estaba leyendo dije: ay Señor,
¿Cuántas veces tú has querido matarme? ¿O cuántas veces Dios ha querido matarlo a usted? ¿No? ¿Cómo se pone la cosa tan grave de que Dios lo quiso matar? Oye, lo estás llamando para que vaya a libertar al pueblo de Israel, para que le diga al faraón que le va a matar a su primogénito. Y en cuanto le acabas de decir eso, resulta ser que ahora sales y lo quieres matar. Que alguien me explique a mí, porque yo de repente no entiendo. Pero qué bueno que la palabra nos explica. ¿Sí o no? Nos explica para que tú y yo entendamos que probablemente en algún momento, ¿verdad? Somos tan desobedientes, no dejamos que Dios obre nuestra vida, no dejamos que Dios meta su mano en lo más íntimo de nosotros. Creemos que lo estamos engañando porque nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo y Dios dice, ay, hijito mío, te quisiera hasta matar. Porque estás jugando a las escondidas conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que te puedes esconder de mí, hija? Dios te dice. ¿Tú crees que te puedes esconder de mí, hijo? Dios te dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No te puedes esconder de mi presencia, lo dijo el salmista. Si subes a lo alto, ahí está el Señor. Si vas a lo bajo, ahí te va a alcanzar la mano del Señor. ¿A dónde te vas a huir de su presencia? ¿A dónde? Sin embargo, el hombre trata de jugar a las escondidas con Dios. Y a veces desobedece. Y cuando nosotros desobedecemos, a veces, ¿por qué no decirlo? Defraudamos tanto el corazón de Dios, amado hermano, que de verdad quisiera yo pensar que se vuelve a repetir esa frase que dice que le duele a Dios en su corazón y se arrepiente de habernos creado. Y quizá quisiera matarnos, pero por su gran misericordia, renueva su misericordia cada mañana y nos extiende otra vez su misericordia. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gracias por su misericordia al Señor? Qué hermoso es Dios y su misericordia. Pero por favor no abusemos de su gracia. No abusemos de su misericordia. Pero ¿por qué quiso Dios matar a Moisés? La Biblia lo narra y me dice, versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal, o sea, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, o sea, Dios, o sea, la libró. Y ella le dijo, esposo de sangre, ¿a causa de qué? De la circuncisión. ¿Qué había faltado Moisés en hacer? Circuncidar a su hijo. Fíjese, el que Dios estaba llamando a ser el gran libertador del pueblo de Israel, resulta de ser que en casa estaba fallando. Ojo, porque muchos de nosotros a veces queremos que Dios nos use con otros, queremos que Dios nos use grandemente, pero Dios te quiere usar primeramente en tu casa. Antes de que tú sanes los corazones de otros, Dios quiere sanar tu corazón. Antes de que tú vayas a restaurar los matrimonios de otros, Dios quiere restaurar el tuyo. ¿Está conmigo? Antes de que tú vayas a hablarle del evangelio a otros muchachos, Dios quiere salvar tus hijos. Porque el evangelio comienza en la casa. Y resulta de ser que Moisés ha faltado a circuncidar a su hijo y por eso Dios lo quiere matar. ¿Por qué? Porque él había dado esta circuncisión como señal del pacto de su Dios y resulta de ser que Moisés no lo ha hecho. Los estudiosos, amados hermanos, se preguntan ¿por qué Moisés no había hecho esto con su hijo? Salen algunos relatos, salen algunos comentarios, algunas cosas que se piensan y la verdad que cuando pensamos en Moisés hay que recordar algo. Moisés fue educado como un egipcio. ¿Está conmigo? Bajo la tutela de la hija de
de Faraón. Acuérdese que dice la Biblia que él fue creado, ¿verdad? Ahí como un egipcio. Entonces yo puedo entender por esa palabra que quizá Moisés estaba en cierta manera no muy familiarizado con la cultura o los ritos o las costumbres que tenía el pueblo de Israel. Probablemente había escuchado de la circuncisión, porque el pueblo de Israel, quiero decirle que aún en Egipto siguió practicando la circuncisión. Cuando lo vemos en Josué, ¿verdad? Porque cuando Josué va a cruzar el Jordán, Dios aparece y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me circuncides a todo el pueblo, porque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero toda esa generación se murió en el desierto. Los que nacieron en el desierto no están circuncidados, y antes de que pasen a la, ojo con esto, antes de que pasen a la tierra prometida, a la tierra que yo les juré, necesitan circuncidarse. ¿Está conmigo? Toda esta nueva generación que se me circuncide. Entonces, ¿qué significa esto? Se estaban circuncidando en Egipto, ¿verdad? Entonces Moisés sí sabía de la circuncisión, pero volvemos a la pregunta, ¿por qué no había circuncidado a su hijo? Otra de las cosas que se llega a pensar es que la esposa de Moisés era precisamente esta mujer llamada Séfora, y sabemos que Séfora era la hija de Jetro, y Jetro era un madianita, o sea, era de Madián, ¿sí? Un pueblo un pueblo extraño a las costumbres de los israelitas, un pueblo que no tenemos registro que supiera o practicara también la circuncisión. Por lo tanto, podemos pensar que quizá, esto lo estamos pensando, quizá cuando a Moisés, en medio de su llamado, en medio de todo lo que Dios estaba haciendo con él, le dijo a su mujer, oye, Séfora, ¿sabes? Dios le habló a Abraham, le dio esta señal, le dio este pacto, por lo tanto tenemos que circuncidar a nuestro hijo. Y probablemente, escúcheme bien, Séfora, que no creía en eso, le dijo, no, a mi hijo no me lo tocas. ¿Está conmigo? Pudo pasar. Y no estoy exagerando en lo que estoy diciendo. ¿Me estoy explicando? ¿Cree que pudo pasar eso? ¿Por qué? Porque conocemos la naturaleza de la madre. Conocemos la naturaleza de la mujer que saca las uñas, ¿o no? Por sus hijos. ¿Mamás? ¿Sí o no? Amén, claro que sí. ¿Verdad? Entonces, escúcheme bien. Si vamos a defender tantito a Moisés, probablemente por estas dos razones, él no circuncidó a su hijo. Las dos razones no se me hacen descabelladas. Pudo haber pasado. Entonces, si su mujer se le interpuso y dijo, ¿sabes qué? No, tú estás loco, eso es lo que crees tú, es tu Dios, yo no tengo nada que ver, a mí me criaron de otra manera, yo no creo en eso de la circuncisión. ¿Cómo se te ocurre que a mi hijo le vas a cortar con un cuchillo? Na. Y probablemente Moisés, por no estar discutiendo con ella, accedió a eso y no circuncidó a su hijo. Pero ojo, acuérdese que en el Nuevo Testamento encontramos que es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le quiero enseñar con esto, amados hermanos? Va a haber ocasiones en las cuales quizá nuestro cónyuge, quizá alguien en casa, quizá alguien en familia no te va a permitir que se haga totalmente la voluntad de Dios en tu vida. Es ahí cuando tú y yo tenemos que ser firmes. ¿Me estoy explicando? Moisés tuvo que haberle dicho, ¿sabes qué, Séfora? Respeto todo lo que me dices, pero realmente quiero decirte que esto viene de parte del Dios Todopoderoso y quiero decirte que los beneficios son muy grandes. Yo soy el sacerdote de la casa y lo voy a hacer porque esto viene de Dios. Mientras venga de Dios, como sacerdote de la casa, tú tienes el deber de imponer la voluntad de Dios en casa. Oiga lo que usé la palabra, imponer la voluntad de Dios en casa. Como dijo Josué, yo, mi casa
serviremos? ¿Lo impuso o no lo impuso? ¿Me estoy explicando? Entonces no dejes que tu cónyuge se interponga en los planes que Dios tiene para tu vida, porque si no, la puedes pagar tú. ¿Me estoy explicando? Porque Moisés estuvo a punto de morir por no obedecer. Por eso te digo que a veces Dios nos quisiera matar. ¿Te das cuenta de lo importante de la circuncisión? Vamos terminando, por favor. ¿Qué me está enseñando esto? No podemos nosotros servir a Dios si no dejamos que Él nos perfeccione. Grábate esto, por favor. Apúntalo ahí. No podemos nosotros servir a Dios si no dejamos que Él nos perfeccione. Y quiero terminar con una historia que nos narra precisamente el Evangelio de Mateo. Ahora en las palabras de Jesús, hablando sobre la operación íntima que todos necesitamos. La operación íntima que necesitó Moisés y toda su descendencia en algún momento. La operación íntima que necesitó Abraham y toda su descendencia en algún momento. Y la operación íntima que necesitó precisamente Jesús enseñarle a esta persona con la que él estaba hablando. Y estoy hablando de la historia del joven rico, que nos enseña que no podremos nosotros servir a Dios si no dejamos que Él nos perfeccione. Moisés, antes de que seas el libertador, perfecciónate, por favor. Te hace falta este procedimiento. Te hace falta esta prueba. No has circuncidado a tu hijo. Por eso Séfora lo entendió y ella misma, que quizá fue la que se había opuesto antes, ella fue la misma que vino, tomó el cuchillo y cortó al niño. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque sabía que había un gran llamado para Moisés. Si tú crees que hay un llamado para tu vida y tú quieres servir al Señor realmente, permite que Dios te opere en lo más íntimo de tu corazón. Mira lo que dice, por favor, Mateo capítulo 19. Esta historia que nos habla del joven rico. ¿Lo tienen en sus Biblias? Compruébelo, por favor, aunque lo voy a poner también en pantalla. ¿Me ayudas ahora, por favor? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dice? Guarda los mandamientos. Escuche bien, por favor. Me llama la atención cómo este hombre se acerca a Jesús llamándole maestro bueno. O sea, como ablandando el camino. O como decimos nosotros, ¿verdad? Vendándose el dedo antes de ¿qué? De cortárselo. No sé si me estoy explicando. Maestro bueno, como halagándolo al maestro. Por eso el maestro le dice: oye, ¿y por qué me llamas bueno? Bueno solamente uno. Mi Padre está en los cielos. Pero si quieres entrar en la vida, tienes que guardar los mandamientos, porque a fin de cuentas esa fue la pregunta que le hizo este muchacho, ¿cierto? Entonces mira, este hombre, versículo 18, le dijo: ¿cuáles? O sea, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, versículo 20, el joven le dijo: todo esto, todos esos mandamientos que acabamos de leer, lo he guardado desde mi juventud. Y mira lo que se le ocurre preguntar: ¿qué más me falta? O sea, este muchacho desde su juventud había aprendido el camino de la perfección, el proceso de la perfección. Honra a tu padre y a tu madre, procedimiento. ¿Está conmigo? ¿Sí? No hurtarás, procedimiento. ¿Estamos? No codiciarás la mujer de tu prójimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, procedimiento. Y así va, y así va, y así va. Y dice: maestro, todo esto ya lo tengo. ¿Qué me falta? Y el Señor le hace una operación íntima, como diciendo: muy bien, ya sé por qué me estás diciendo maestro bueno. Ya sé que pasaste por este procedimiento, ya sé que pasaste por estás honrando a tu padre y a tu madre, estás haciendo esto, ok, pero te falta algo chiquitito. Y yo que conozco los corazones, te quiero meter el cuchillo en lo más íntimo de tu corazón. ¿Qué más te falta? Jesús le dice, versículo 21, si quieres, oiga lo que le dice, porque de eso estamos hablando. Si quieres ser, ¿qué? Otra vez, si quieres, ¿qué? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, entonces te voy a poder usar. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, verso 22, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, esas posesiones lo poseían a él, ¿cierto? Esas posesiones lo poseían a él. No poseía él las posesiones, sino que las posesiones lo poseían a él. Y ahí el problema. Tú y yo no tenemos que dejar que el dinero nos posea a nosotros. Gracias a Dios por el dinero que Él pueda poner en nuestras manos. ¿Cuántos podemos decir gracias a Dios por lo que Él pueda poner en nuestras manos? No hay problema. Si Él quiere poner 1,000, 2,000, 3,000, lo que quiera poner, amén, Señor. Pero no permitas que el dinero me posea a mí. Yo poseo al dinero, yo controlo al dinero, y el dinero no me controla a mí. Por eso, a la hora de dar, a la hora de contribuir, a la hora de compartir lo que tú me has dado con los pobres o con los necesitados, adelante, porque tú me lo estás pidiendo. Se lo estaba pidiendo Jesús, ¿no? ¿O no? ¿Pero qué hizo? ¿Quieres ser perfecto? Ah, vas muy bien, pero te falta algo. Tu corazón está lleno de codicia. Tu corazón está lleno de amor a las cosas materiales, al dinero. Y cuando Jesús le dice esto, aquel hombre se pone triste y realmente ya no puede seguir a Jesús, porque se le hizo muy difícil lo que Jesús le estaba pidiendo. Amados hermanos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros se nos hace tan difícil a veces despreciar una oportunidad pequeña de trabajo, un día de servicio o un día de iglesia, por ganarme unos cuantos dólares, ni siquiera todo? Cuando Dios dice: mira, si tú me honras y honras mi casa
Y el día que yo he santificado, yo puedo darte en 6 días lo que tú puedes ganar en 7. Ay, maestro, no me pidas eso porque... ¿Cómo no te pido eso? Yo te lo pido. Pero ¿qué pasa? Tienes más confianza en tu negocio, tienes más confianza en el dinero, tienes más confianza en tus fuerzas que en mi provisión. Así no me puedes seguir. Así no me puedes seguir. ¿Y sabes qué? Conozco tu corazón. Y eso te falta. ¿Sabes qué, amado hermano? Si no estamos dispuestos a dar nuestros bienes materiales, mucho menos estaremos dispuestos a dar nuestra vida. ¿Estás conmigo? Más adelante vamos a ver esto. A Abraham llegó el momento que le pidieron la vida de su hijo. Dios no nos pide a nosotros ya que nos despojemos de todo lo que tenemos. A veces nos pide simplemente el 10% a cada uno de nosotros, y hasta eso algunos de nosotros no lo queremos dar. ¿O no? ¿Me equivoco? Ay, no, y me duele. Imagínate si Dios te pidiera tu vida. Imagínate si Dios te pidiera tu carrera. Imagínate si Dios te pidiera todo lo que tienes. Pues se acaba el gozo, porque a este muchacho se le acabó el gozo. ¿O no? Así como veo que ya se les acabó a ustedes esta noche. ¿Ya se les acabó el gozo? No se preocupe, no voy a pedir ninguna ofrenda. Yo no acostumbro a hacer eso. Yo confío en la provisión de Dios. He visto la provisión de Dios siempre en mi vida, amado. Y cuando Él nos ha pedido, hemos tenido que dar, a veces hasta todo lo que traemos en la cartera. Pero Dios siempre multiplica. Estoy seguro que si este joven hubiese dado todo lo que Dios le estaba diciendo, o lo que Jesús le estaba diciendo que diera, el Señor se lo hubiese recompensado al doble o 7 veces más. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas de pie esta noche, por favor, entonces. Y quiero que pienses, ¿qué es lo que te hace falta? Quiero que pienses por un momento y te hagas un examen. Y como dijo el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y mis más íntimos pensamientos. Y que le digas a Dios, Dios, ¿en qué necesitas operar en mi vida? Probablemente sea el amor al dinero. Probablemente sea el deseo de obtener cosas materiales. Que hables con Dios y que le digas, Señor, ¿qué me hace falta que arranques de mi vida? ¿Qué hace falta que el Señor arranque de ti? Probablemente el orgullo, probablemente la falsedad, probablemente la inmundicia de tus ojos. ¿Qué es lo que necesita el Señor cortar de tu corazón? ¿Qué es lo que necesita el Señor arrancar de nuestra alma? Probablemente es la amargura que has llevado por mucho tiempo en tu corazón. Probablemente es el resentimiento que llevas por mucho tiempo en tu corazón. Probablemente es la incredulidad a la palabra del Señor que llevas escuchando por muchos años, y que Dios quiere meter su bisturí, hacer esa operación íntima y arrancar esa incredulidad de tu corazón, para que por la fe y la paciencia heredes y alcances las promesas.